Las causas de la Segunda Guerra Mundial, entre otras, fueron la fuerte crisis económica que hizo que los Estados Unidos, después del crack de 1929, utilizase una política de proteccionismo. Ascenso del totalitarismo en Alemania e Italia por parte de Hitler y Mussolini. La incapacidad de la Sociedad de Naciones, que no pudo imponer la paz a causa de los totalitarismos. El debilitamiento de las democracias de Francia e Inglaterra hizo que no pudieran mantener la paz y no pudieran soportar los totalitarismos de Alemania e Italia. Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. Italia invadió a Albania. El eje Berlín-Tokio se mostraba poderoso. Alemania desató la defensiva hacia el oeste siguiendo la táctica relámpago. Hitler quiso invadir Francia. La batalla de Hitler a Inglaterra con la táctica relámpago fue detenido. Los alemanes invadieron la URSS. En 1941, la base de Pearl Harbor, Estados Unidos, fue invadida y destruida por los japoneses. Estados Unidos declaró la guerra a Japón. En el frente oriental, la contraofensiva soviética cercó al ejército alemán. Y en abril de 1945, las tropas soviéticas llegaron a Berlín. En el Mediterráneo y el norte de África, primero los norteamericanos liberaron la Europa occidental, que pasaron a la península italiana. Después, Mussolini huyó al norte y fundó la República de Saló. Y el 28 de abril de 1945, Mussolini fue fusilado. El 6 de junio de 1944 es conocido como el Día D, debido al desembarco de Normandía. Primero, París fue liberada y las tropas de Hitler, conocidas como el ejército alemán, empezaron su retirada hacia Alemania. Y por último, el ejército aliado invadió Alemania. La guerra terminó en Europa, pero continuó en Asia. El 6 de agosto de 1945, los estadounidenses lanzaron una bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron diversas. Las consecuencias demográficas, que acabó con más de 50 millones de muertos, las consecuencias materiales, que impuso a Estados Unidos como primera potencia mundial, las consecuencias territoriales, que supuso la remodelación del mapa europeo, y la aparición de la bomba atómica, que acabó con las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Durante la Segunda Guerra Mundial se realizaron diversas conferencias. Por una parte, la Conferencia de Teherán, en 1943, tuvo un objetivo de colaboración entre los aliados. La Conferencia de Yalta, 1945, tuvo un objetivo de concluir con la guerra y pactar los repartos. Y por último, la Conferencia de Potsdam, 1945, supuso el fin de la guerra y se mostraron las rivalidades entre Estados Unidos y los comunistas. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, se creó en 1945 y está formada por la Asamblea General, en la cual están todos los países, el Consejo de Seguridad, en los cuales los países asistentes tienen derecho a veto, la Secretaría General, que reside en una persona, y UNICEF y UNESCO, que son asociaciones que defienden los derechos humanos. Tras la guerra, se celebraron juicios contra las violaciones de derechos humanos. Por una parte, los juicios de Nuremberg se juzgaron a los altos líderes nazis, sin tener en cuenta al ejército. Y, por otra parte, los juicios de Tokio, que juzgaron a los altos líderes japoneses, exceptuando a Hirohito, que fue absuelto. Los pasos hacia la guerra fueron, por una parte, la invasión a China por parte de Japón. Además, Italia abandonó la Sociedad de Naciones
y junto a Alemania formó el eje Roma-Berlín y por otra parte el Pacto Anticomité. Finalmente, el expansionismo alemán liderado por los nazis no aceptó el Tratado de Versalles y lo desafió militarizando Renania e invadiendo Checoslovaquia y Austria. Y el 1 de septiembre Alemania invade Polonia, empezando así la Segunda Guerra Mundial.